Crisis de arroz. ¿Al fin una salida? Pese a que se había anunciado que existían 250.000 toneladas de arroz en cosechas y cultivo suficientes para abastecer al país hasta octubre, el viernes pasado el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, reveló que se importará arroz. Hoy, los industriales del sector arrocero dijeron que van a importar 30.000 toneladas desde Colombia esta semana. Bienvenido, ministro. ¿Usted ratifica esa información? ¿El gobierno ya lo autorizó? Muy buenas noches. Sí, por supuesto, está autorizado este inicio, pero yo sí quiero hacer una precisión sobre los las 250.000 toneladas. Esa es la cosecha de invierno que abasteció los meses de marzo, abril, mayo, junio y que todavía nos alcanza para julio. Nosotros estamos adelantándonos a un posible déficit de julio y también empezando a medir cómo va a comportarse la producción siguiente, ¿no? Con las hectáreas que están sembrándose en este momento. Ministro, y en cuanto a la importación, ¿se ha reconfirmado que sí es de Colombia, no de otros países? A ver, Colombia es el proveedor inicial, pero nosotros estamos trabajando de cerca en este momento con Uruguay, Argentina, Brasil, que son también productores y que nos pueden abastecer. ¿No se descarta traer de esos países también arroz? No se descarta porque recuerde que tenemos que son cosas que tienen que confluir. Volumen, ellos tienen que tener la capacidad de exportar, precio y tiempo. Entonces tenemos que hacer un timing de tal forma que haya la concatenación de esa importación. Con Colombia y los demás países que usted acaba de mencionar, ministro, ¿sería solo el sector privado ese proceso de importación o conjuntamente con el gobierno? No, solo el sector privado, solo el sector privado. Y esto tendrá que irse en el tiempo acomodando a la producción que el Ecuador por sí mismo saque. Volviendo al tema específicamente, ministro, de la importación de Colombia ya prevista para los próximos días, ¿se sabe de la calidad? ¿Es arroz de calidad el que se va a comercializar aquí y de cuánto estamos hablando en su precio? A ver, en este momento es el arroz de mejor calidad porque es lo que tiene que competir en las perchas del supermercado. El precio de venta al público sería de $46. Escuché un error por ahí de una imprecisión tal vez de los industriales, ¿no? Pero sería el primero. La idea es que en los otros países y en la misma Colombia vayamos reduciendo ese precio. Todo el continente en este momento tiene problemas con el arroz, en la mayor parte de países. Entonces vamos a llevar el precio hasta el nivel de nuestros precios normales, ¿De ¿no? cuánto estamos hablando, ministro? ¿Qué tal con el arroz específicamente de Colombia? Entre 32 y $35 en su momento ya culmine, si es que la importación es necesaria en el futuro. ¿Y se va a almacenar solo en el sector privado o también el público? Tiene que ser en el sector privado. Por eso nosotros tenemos control de alguna manera de lo que se va a importar. Nosotros emitimos las licencias. En este momento estamos nosotros haciendo una posta de lo que podría ser un déficit. Le explico por qué. En el verano normalmente en el Ecuador se siembran 150.000 hectáreas de arroz. Al momento, con el último dato que tuve, una precisión ya, hay 72.000 sembradas. Nosotros tenemos que promover la siembra en este mes y el mes que viene. Ahora, ministro, tomando en cuenta estos montos, estas cantidades que usted menciona, esas 120.000 toneladas son apenas el comienzo entonces de una importación de 120.000 toneladas más. Esas 120.000 toneladas son, a ver, quiero hacer precisiones. 30.000 toneladas son el inicio. Correcto, sí, para estos días. Para estos días y seguirá semanalmente hasta que consigamos que el precio se nivele. ¿Pero se podría llegar a los 120.000? Podría tentativamente llegar a los 120.000. Nuestra misión como ministerio es fomentar la siembra porque mientras menos importemos, menos divisas salen, ¿no? Ahora, algunos productores, ministro, han criticado la decisión de que el gobierno, de que el Ministerio de Agricultura haya autorizado la importación de arroz. Dicen que no hay necesidad de hacerlo porque podría afectar, por ejemplo, los precios y también la cosecha prevista para julio. A ver, la prioridad del señor presidente y de este gobierno es el consumidor en este momento. Nosotros no podemos permitir que se encarezca la canasta. Vamos a beneficiar al consumidor en estas decisiones. Pero estamos estructurando nosotros decisiones para el futuro, porque recuerde que tenemos un niño que tentativamente llegaría pronto, ¿no? Sí, ya más adelante vamos a hablar de del fenómeno del niño, pero usted garantiza, ministro, que esta importación de 30.000 toneladas de arroz desde Colombia no va a afectar a la cosecha de julio? Bajo ninguna circunstancia.
¿En qué sentido usted cree que no va a afectar? Porque hay ese temor latente y persistente en algunos productores. Porque hay el cálculo, y le estoy diciendo, le hacía la precisión hace un momento, de que estamos haciendo una posta dentro de la producción y el déficit. Y nosotros seguimos midiendo permanentemente las hectáreas sembradas para saber el abastecimiento posterior. En esa posta, ministro, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? La medición en este momento es semanal en cuanto a las hectáreas sembradas, ¿verdad? Para saber si alcanzamos algo cercano a las 150.000 que necesitamos para abastecer verano, ¿no? En este momento, el único mes que nos presenta un déficit pequeño es julio. Estamos previniendo que pueda haber en agosto algo más de déficit y por eso continuaremos las importaciones, ¿verdad? Entonces, ¿se confirmaría que sí van a haber más importaciones, ministro, hasta llegar a los 120.000 o más? Es lo lógico en la tarea de mantener el mercado, el precio de mercado, el precio al consumidor en su nivel. Ahora, ministro, ¿qué va a pasar con el fenómeno del Niño? ¿Cuál es la estrategia que ustedes han preparado? Pensando específicamente en las tierras, ¿han escogido ustedes tal vez espacios más altos para la cosecha en los próximos meses? A ver, nosotros tenemos en datos ya científicos la certeza de que el Niño va a llegar. Correcto. Lo que no se puede establecer ni con datos científicos es cuándo haría presencia y con qué fortaleza haría presencia en el Ecuador. ¿Y cuál es la estrategia entonces? La estrategia es esperar el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario sería que empiece con fuerza desde agosto o que empiece con mediana fuerza y continúe incrementando su fuerza hasta noviembre. Ese es el peor escenario. ¿Por qué? Porque no se han evacuado las aguas que todavía tenemos del invierno fuerte y tenemos los suelos saturados. Esto inhibiría la productividad en algunos casos y reduciría la productividad en otros. Entonces, en estos casos nosotros hemos presentado proyectos en los cuales se daría al productor semillas e insumos, más un seguro agrícola que lo blinde de tomar el riesgo de sembrar, de tal manera que pueda tener la voluntad. Nosotros tenemos que fomentar producción, esa es nuestra misión. Estaremos entonces atentos, ministros, a esas medidas que ustedes van a aplicar para mitigar el impacto del fenómeno del Niño en el sector arrocero y en general al sector agrícola del país. Fue el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre. Gracias, ministro, por habernos acompañado para hablar sobre la situación del arroz en el Ecuador. El gobierno nacional